Durante la Primera Guerra Mundial, el temor a los ataques con gas mostaza llevó al desarrollo de máscaras de gas para bebés. Estas cubrían todo el cuerpo del infante, haciéndolos parecer criaturas de otro mundo. En el siglo XIX, algunos ataúdes incluían tapas de vidrio para que los familiares pudieran ver a sus seres queridos hasta el último momento. Con el tiempo, los cuerpos dentro de estos ataúdes han tomado un aspecto inquietante. En esta imagen, una mujer lleva una jaula metálica en la cabeza. En el siglo XIX se utilizaban estos dispositivos para evitar que las personas se mordieran las uñas o se rascaran. Algunos incluso tenían candados para evitar que los niños hablen demasiado. Las ferias de fenómenos eran espectáculos donde personas con malformaciones genéticas eran exhibidas como atracciones. Uno de los más famosos fue Joseph Merrick, el hombre elefante, cuya historia conmovió al mundo. Las muñecas victorianas de porcelana tenían ojos de vidrio y rostros pálidos. Algunas estaban hechas con cabello humano real o incluso contenían dientes de niños fallecidos, lo que las hacía aún más perturbadoras. Antes de que existieran regulaciones médicas, algunos tratamientos eran extremadamente rudimentarios. Fotografías muestran pacientes con jaulas metálicas en la cabeza o dispositivos extraños usados en psiquiatría. La Primera Guerra Mundial dejó cicatrices físicas y emocionales en millones de soldados. Algunos sobrevivientes de explosiones quedaron con el rostro completamente desfigurado y fueron fotografiados antes y después de recibir cirugía reconstructiva. El espiritismo era muy popular en la era victoriana. Se organizaban sesiones donde supuestamente se materializaban espíritus. Algunas fotografías de la época muestran sombras misteriosas y figuras translúcidas. Los primeros trajes de buceo eran extremadamente pesados y parecían armaduras medievales. Fabricados con metal y cuero, algunos pesaban más de 100 kilogramos y hacían que el buzo pareciera un robot antiguo. Antes de los modernos dummies, los maniquíes de pruebas de choque eran figuras de piel animal y paja. Sus rostros sin vida y cuerpos rígidos los hacían parecer cadáveres momificados. Un monociclo gigante en el que el conductor se sentaba dentro de la rueda. Aunque lograron hacerlo funcional, un error en la aceleración podía hacer que la persona quedara atrapada girando sin control. Antes de los diseños eficientes de aviones, algunos inventores probaron modelos con alas torcidas y múltiples hélices. Estas imágenes muestran algunos de los intentos más fallidos. Un tren que usaba una enorme hélice para impulsarse a mayor velocidad. Aunque era una idea innovadora, terminó en desastre cuando un accidente lo hizo volar fuera de las vías. Antes de los teléfonos móviles, un inventor creó un casco con un auricular integrado. Aunque permitía hablar sin manos, parecía un dispositivo de tortura y nunca se popularizó. En el siglo XIX, los gimnasios estaban llenos de extrañas máquinas con engranajes, manivelas y correas. Algunas parecían instrumentos de tortura y prometían adelgazar o tonificar músculos con un simple ajuste. Durante el siglo XIX, surgieron historias sobre mujeres nacidas con una malformación que les daba la apariencia de tener una cola de sirena. Algunas de ellas fueron exhibidas en circos y fotografiadas como fenómenos de la naturaleza. Una foto de una extraña vaca con dos torsos fusionados en un solo cuerpo fue tomada en una feria rural. Se trataba de un raro caso de gemelos siameses en el reino animal. Topsy, un elefante de circo, fue ejecutado públicamente con electricidad en Nueva York como parte de una demostración de Thomas Edison sobre los peligros de la corriente alterna. Un niño con hipertricosis, cubierto completamente de pelo, fue fotografiado y presentado como la prueba viviente de que los hombres lobo podían existir. En 1948, se encontraron misteriosas huellas de un pingüino gigante en una playa de Florida. Una fotografía muestra a un grupo de investigadores analizando la evidencia, aunque años después se descubrió que fue un engaño elaborado. Antes de la famosa foto del monstruo del lago Ness, una imagen en blanco y negro mostraba a pescadores sosteniendo lo que parecía ser un pez prehistórico gigante. Fotos antiguas de experimentos con hombres voladores muestran a personas con alas artificiales tratando de volar. En algunos casos, las alas parecían integradas en sus cuerpos, generando rumores de que eran mutaciones reales. Un pez capturado en Japón en la década de 1940 tenía marcas en su cara que parecían ojos, nariz y boca humanas. Una serie de fotos muestra a un felino aparentemente muerto,
siendo resucitado con electricidad por un grupo de científicos. Un cerdo deforme con una trompa similar a la de un elefante fue fotografiado en una granja de Estados Unidos. Un hombre fue encontrado en el bosque completamente congelado. Contra todo pronóstico, los médicos lograron descongelarlo y revivirlo sin efectos permanentes. Una imagen muestra a los reclusos de Alcatraz comiendo su última cena antes de un motín en el que murieron varios de ellos. Una foto de una antigua casa en Londres muestra la residencia de un doctor que supuestamente practicaba el canibalismo en sus pacientes. Una foto muestra una cueva en la que, según leyendas, desaparecieron varios niños en el siglo XIX. Un hombre con una extraña máscara de cuero apareció en varias fotos tomadas en Londres en 1912. Nadie sabe quién era ni por qué siempre usaba esa máscara. Una fotografía del siglo XIX en Londres donde aparece un sepulturero trabajando en el cementerio. Una fotografía de un grupo de monjes en un monasterio italiano muestra a uno de ellos sin rostro. Se ha especulado que fue un truco fotográfico, pero la imagen sigue siendo perturbadora. Una foto muestra los restos del barco de la expedición de Franklin, cuyo equipo desapareció en el Ártico y fue encontrado congelado años después. Una imagen de la Segunda Guerra Mundial muestra a un soldado con un uniforme que parece desvanecerse parcialmente, lo que llevó a teorías de experimentos secretos. Una fotografía de una dama victoriana posando frente a un espejo muestra su reflejo con un rostro diferente al suyo. Una de las últimas imágenes de la aviadora Amelia Earhart, antes de su misteriosa desaparición, muestra una sombra en el horizonte que algunos creen que podría haber sido su destino final. Una de las fotos de fantasmas más famosas muestra la silueta de una mujer vestida de blanco en un cementerio, capturada por accidente.